Alberto Monterroso nació en Alemania, aunque es de raíces cordobesas, del pueblo de Fuenteovejuna. Es doctor en filología latina y profesor de latín y griego. Su estilo se caracteriza por el rigor histórico, el gusto por los detalles de la época, una voluntad divulgativa que hace accesible la antigüedad clásica al público general. Como conferenciante, su capacidad para conectar el pasado con los dilemas del presente le ha convertido en uno de los referentes actuales de la filosofía clásica y la narrativa histórica en España. Desde hace décadas se dedica al estudio y a la divulgación de la antigüedad clásica, con especial atención a Séneca. Además de su faceta académica, ha participado en congresos internacionales, ha colaborado en programas de televisión sobre patrimonio y ha sido comisario de exposiciones como Rostros de la Córdoba Romana o Marco Aurelio, un filósofo en el poder. Como escritor, combina el ensayo histórico con la novela histórica. Entre sus obras destacan Séneca, La sabiduría del imperio, una espléndida biografía del filósofo cordobés, ya en su segunda edición, El amo de Roma, La subasta de Roma, El emperador impasible, La Córdoba de Claudio Marcelo, 10 mujeres en la vida de Séneca y uno de sus últimos libros que nos reúne hoy, Séneca y el secreto de la felicidad, un delicioso ensayo donde acerca el pensamiento del filósofo cordobés al presente, invitándonos a reflexionar sobre la felicidad, la pasión y el sentido de la vida en un mundo tan acelerado como el nuestro. Bienvenido, Alberto. Encantado, encantado de estar aquí con todos vosotros. Alberto, vamos a poder disfrutar en vivo y en directo de este fabuloso ensayo, Séneca y el secreto de la felicidad, en el próximo retiro literario que tenemos en la Alpujarra del 14 al 16 de noviembre. Y bueno, Alberto, quería tener el placer de compartir con nuestra audiencia cómo vamos a poner en contexto a través de tu ensayo, de tener el placer de poder conversar contigo de temáticas tan interesantes y sobre todo poner en valor la figura de Séneca. Alberto, si tuviéramos que hacer un recorrido por la figura de Séneca desde tu visión y conocimiento, ¿qué tuvo y sigue teniendo de especial Lucio Aneo Séneca? Bueno, yo creo que tiene mucho de especial, ¿no? De hecho, es una figura que yo, desde que empecé a profundizar en ella, pues no dejo de disfrutar, ¿no? De disfrutar y de sorprenderme. ¿Qué tiene de especial? Pues bueno, es un pensador con una inteligencia y una sensibilidad extraordinaria. Es un hombre que representa, para mi gusto, la verdadera sabiduría. Representa lo que es el esfuerzo de la voluntad. Es una vida apasionante la que él vive, pues porque prácticamente él vive durante la primera dinastía del Imperio Romano, ¿no? Los emperadores, los primeros emperadores, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Y además es un personaje que a mí siempre me ha seducido porque destaca en todas las ramas del conocimiento, digamos, que a mí más me interesan, ¿no? Por ejemplo, en la filosofía, ¿no? Séneca como filósofo es un gran filósofo, pero no es un filósofo al uso, no es como Platón o Aristóteles, ¿verdad? O cualquier filósofo posterior, ¿no? Sino que es un hombre que toca tierra continuamente. Es decir, no se va por las nubes, por los abstractos, sino que procura que su filosofía, su forma de pensar, sea algo que se encarne, que coja, digamos, realidad, que toque tierra. Y eso me parece muy interesante. Además, es un gran psicólogo, es asombroso. Algunas, algunas cartas que escritas hace ya casi 2000 años siguen sorprendiendo por su actualidad. Así que desde el punto de vista de la filosofía me parece un hombre excepcional, pero también desde el punto de vista de la literatura, que es otra de mis grandes pasiones, ¿no? Eh, Séneca yo creo que fue quizá el mejor escritor de su tiempo. Escribió además casi de todo, ¿no? De todos los tipos, todos los géneros. Escribe tragedias, que son unas tragedias interesantísimas, también la única sátira que se conserva completa de la historia romana, ¿verdad? Escribe poesía, escribe tratados, pero por ejemplo, cuando escribe tragedias a mí me sorprende desde el punto de vista de la literatura y del pensamiento, porque sus tragedias tienen una fuerza impresionante. Y a mí siempre me ha extrañado que un hombre como Séneca, que es un racionalista, que pone la razón por delante, ¿verdad?, pueda meterse en el mundo de las pasiones y de los sentimientos con esa profundidad y con ese ímpetu, con esa fuerza.
De hecho, sabemos que influyó sobre Shakespeare y muchos en la época de William Shakespeare le acusaban de copiar a Séneca. Entonces, en sus tragedias, quiere decir que desde el punto de vista literario también es un gran escritor, que además tiene un estilo nuevo, que esto no se conoce mucho, ¿no? El estilo de Séneca es rompedor para la época. En lugar de hacer frases muy largas, un estilo muy recargado, él hace párrafos más cortos que van como rematados por una frase, una sentencia, que es como si fuera un refrán en español, ¿no? En pocas palabras dice mucho. Y eso es casi como un golpe, es que con un ritmo además musical, su estilo es increíble. De hecho, es el que dio paso al ensayo moderno, ¿no? Montaigne, que es el gran escritor francés, que para mi gusto es como el Cervantes francés, ¿verdad? Montaigne confiesa que él inventa el ensayo, que es un género literario, como todos sabemos, muy al uso hoy día, inventa el ensayo a partir de las cartas a Lucilio de Séneca, es decir, que desde el punto de vista de la literatura también tuvo algo especial, pero sobre todo también desde el punto de vista de la historia y de la ética. Son las dos cosas que a mí también me interesan mucho de Séneca. Desde el punto de vista de la historia, ya hemos dicho que él recorre la primera dinastía de Roma, pero es que además su influencia en la historia no queda ahí, es decir, en su tiempo, sino que es uno de los pensadores que yo creo que más ha influido en la historia de la humanidad. Porque curiosamente, cuando cae el Imperio Romano, Séneca se convierte en una especie de ídolo del cristianismo, que toma prácticamente su moral, su doctrina del pensamiento estoico de Séneca. O sea, los cristianos, primeros cristianos, adoraban a Séneca. Pero no solamente lo adoran los cristianos, sino, por ejemplo, un movimiento posterior totalmente contrario al cristianismo, como puede ser el de la Revolución Francesa, que es un movimiento laico, ¿verdad? Y bueno, los ideólogos de la Revolución Francesa, Voltaire, Diderot, D'Alembert, todos adoraban a Séneca, lo consideraban un pensador de cabecera, ¿no? Los de la Revolución Francesa y los de la Revolución Americana, ¿no? Washington, en fin, los grandes eh, padres de la patria, ¿verdad? De la Revolución Americana también adoraban a Séneca. De hecho, cuando uno de ellos murió, encontraron en su mesilla de noche como libro de cabecera no una Biblia, que era lo típico en la época, sino la carta a Lucilio de Séneca. Quiere decir que la influencia de Séneca a lo largo de la historia ha sido asombrosa. También en el siglo XXI, la psicología actual, la psicología conductual cognitiva, que es un poco la rama que ahora está más en boca, en pleno siglo XXI, sigue a Séneca y a los estoicos. Lo confiesa, ¿no? Realmente muchas de las ideas, sobre todo estas de las creencias en ideas irracionales y muchos pensamientos de esta psicología, está basado también en Séneca. Así que, desde el punto de vista de la historia, a mí me parece también que tuvo mucho de especial. Y por último, por terminar, desde el punto de vista de la ética, que es uno de los temas que a mí también más me interesan, pues bueno, él es un abanderado también, un pionero, ¿no? De muchas cuestiones éticas, porque él es un gran luchador que defiende siempre la dignidad, la libertad, la amistad, la sabiduría. Es el primero, por ejemplo, por poner un ejemplo que se vea claro, que habla de la dignidad de los esclavos. En una época en Roma, donde sabemos que es una sociedad esclavista y los esclavos no valían nada, no eran considerados ni siquiera como personas, él, en una de sus cartas, la número 47, dice claramente que los esclavos son seres humanos y que tienen la misma dignidad que cualquier otra persona. Esto es el primero que lo dice, el primer pensador que lo dice. Y hay estudiosos y catedráticos del mundo de la judicatura que explican que esta afirmación es muy importante, sobre todo en manos de un romano que sabe mucho de leyes, ¿verdad? Y Séneca también era abogado. Tiene mucha importancia porque reconocer la dignidad de todas las personas implica también luego derechos posteriores, como derecho a una vida digna o derecho a una vivienda digna. Es decir, Séneca está también en el germen de los mejores valores humanos en fin, que hemos ido promoviendo en estos 2000 últimos años de historia. Fabuloso, Alberto. Me hago una reflexión y una pregunta tras leer tu ensayo, Séneca y el secreto de la felicidad. Y en pleno siglo XXI, tras leer el libro, seguimos buscando en Séneca respuestas para la felicidad. ¿Por qué crees que sigue pasando esto?
Yo creo que porque nos hace falta, efectivamente, el pensamiento de Séneca, esta inspiración nos hace falta. Ha venido muy bien, como hemos visto antes, a lo largo de toda la historia, pero yo creo que en el mundo de hoy, con las crisis que estamos atravesando, el pensamiento de Séneca se hace muy necesario. Yo creo que es como una especie de luz, ¿no? Entre tanta oscuridad. Y es verdad que digamos, nuestro ámbito personal, para nuestra felicidad y la búsqueda de nuestra felicidad también nos hace falta, porque yo creo sinceramente que no somos tan felices como creemos o como lo decimos, ¿no? Cuando nos preguntan las encuestas, ¿verdad? Y confesamos que somos muy felices, yo sinceramente creo que no, al menos no somos felices al estilo de Seneca, que es lo que yo he querido mostrar en este libro. No lo que es la felicidad en sí, porque cada uno puede tener una idea muy diferente de lo que es la felicidad, sino tal como entiende la felicidad Séneca, ¿no? Y bueno, yo creo que hoy en día nos venden una felicidad falsa, ¿no? Como tantas otras cosas falsas que nos venden, ¿no? La verdadera felicidad, según Séneca, no está en poseer objetos materiales, no está en el materialismo o en atiborrarse de placeres, o en viajar por todo el mundo con un estrés galopante, intentando hacer fotos de selfies en todos los sitios, con turismos de riesgo, ¿verdad? Sin sentir, sin aprender, sin disfrutar, sin compartir todo eso con los demás, que es lo que nos hace realmente felices, ¿verdad? Y bueno, frente a todos estos vendedores de felicidad de hoy, que yo que creo que es eso, que nos pretenden vender un producto, cosa que está muy de moda, ¿verdad? En nuestro mundo, pues frente a todo esto, Séneca no nos quiere vender nada, ¿no? Él nos ofrece un pensamiento, ya en sus cartas decía que él escribía para las personas del futuro, para los seres humanos de la posteridad, por si podía servir de ayuda. No existe mayor generosidad que esa, ¿no? Que pensar en los que vienen detrás de nosotros. Y entonces, pues no nos quiere vender nada, ¿no? Nos ofrece un pensamiento limpio, sincero, ¿no? Que puede dar luz a nuestra vida, sobre todo en los tiempos actuales, para que nosotros por nosotros mismos busquemos nuestra propia felicidad, ¿no? Yo creo que a lo largo de toda su obra, yo siempre que lo leo, en todos sus libros, en especial el último que escribió, las cartas a Lucilio, que es como una especie el que yo siempre recomiendo, ¿no? Porque está como todo condensado ahí con un estilo además muy directo. Él nos invita a pensar por nosotros mismos y a construirnos a nosotros mismos como personas, ¿no? Y yo creo que esto es la cumbre del humanismo. Así que por eso yo creo que Séneca sigue siendo necesario hoy en día y que merece la pena conocer su concepto de felicidad. Nada en exceso y conócete a ti mismo. Séneca entendió que la moderación y el autoconocimiento son garantías de felicidad, como compartes en tu libro, Alberto. ¿Qué papel juegan hoy el pensamiento y la reflexión en este camino hacia la felicidad, especialmente en una sociedad donde los desequilibrios emocionales es muy latente, ¿no? Como en la actual? Claro, claro. Hombre, yo pienso que el pensamiento y la reflexión son fundamentales para la felicidad y son postulados de Séneca. Su visión es racionalista. Ya veremos que no es un racionalismo extremo, sino que es un racionalismo que admite y valora la pasión, pero siempre subordinada a la razón. Entonces, el de Séneca es un pensamiento racionalista y por lo tanto el pensamiento y la reflexión son fundamentales para alcanzar la felicidad. Lo que ocurre es que yo creo que hoy el pensamiento y la reflexión no suelen estar de moda, ¿no? Y es una lástima porque son, como digo, esenciales para la felicidad, ¿no? Eh, el mundo de hoy, el mundo digital, ¿verdad? El materialismo, el consumismo, la propaganda, todo esto nos mete en un círculo vertiginoso cuya velocidad nos confunde, ¿verdad? Vamos muy corriendo, muy acelerados sin pensar. Esa velocidad nos genera nerviosismo, estrés. Como la realidad es más lenta que el mundo digital, que va muy rápido, pues también nos genera aburrimiento, hastío, mucha soledad, aunque digan que las redes sociales en algunos momentos sirven para conectar, pero la relación humana cara a cara es insustituible, ¿no? Y todo esto pues genera también mucha angustia y depresión. Y yo creo que hoy en día sabemos que hay muchos problemas de este tipo, ¿no? De angustia y depresión en la sociedad actual. Mucha crispación, mucha violencia, mucho estrés.
Y yo creo que esto no tiene nada que ver con la felicidad, ¿no? De hecho, una de las cosas que más me gustan de este retiro que vamos a hacer literario en las Pujarras es que vamos a dejar un poco de lado todo esto, ¿no? Vamos a estar allí sin prisa, hablando, escuchando con tranquilidad, sin estrés, apartando un poco las pantallas, ¿verdad? En plena naturaleza, que además es algo muy, muy estoico y muy admirado por Séneca y todo el estoicismo, porque para ellos la naturaleza es casi divina, ¿no? Es una especie de reflejo de la divinidad, y ellos siempre dicen que hay que vivir según la naturaleza. Eso no es solamente ecologismo, sino también efectivamente es la naturaleza racional del ser humano, pero la naturaleza para ellos y yo creo que para todos es como un lugar en el que nos vamos a encontrar mejor a nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros somos también naturaleza. Así que el marco en el que vamos a estar en este retiro me parece realmente de lujo, ¿no? En una naturaleza tan hermosa y como digo, en ese contexto, ¿no? Ya en ese contexto, pues nada más que el ambiente nos ayuda a serenarnos, a pensar con tranquilidad. Y esta es la clave para no equivocar el camino hacia la felicidad, como nos dice Séneca. Alberto, hablando también del estoicismo, esa filosofía abierta a todo, centrada en la cultura, el respeto al ser humano, a su libertad. Es una corriente filosófica con mucha fuerza también en los tiempos actuales, relacionándolo con Séneca. ¿Podrías compartir algunas enseñanzas que también el lector de tu libro va a poder profundizar y podemos aplicar esas enseñanzas de la filosofía estoica y de Séneca que pueda ayudarnos un poquito mejor a vivir desde otro enfoque en este mundo en el que estamos? Algunas Mm, Sí, prácticas que sí, nos puedas indicar. sí, sí, podemos tocar algo, así, aunque sea un poquito por lo alto, porque, claro, dices tú que el estoicismo, digamos que es una filosofía abierta y que decías algo así como que tiene fuerza en los tiempos actuales. Yo creo que sí, que el estoicismo nunca ha dejado de tener fuerza o de estar de moda, ¿verdad? A lo largo de la historia, pero hoy además se nota el estoicismo por muchos sitios, ¿no? Hay cientos, yo diría que hasta miles de referencias, de tweets, de posts, de, de- de escritos referentes al estoicismo, sobre todo también en las redes, ¿no? De, claro, hay mucho estoicismo y el estoicismo está de moda, pero yo quería matizar un poco en el sentido de que a mí el estoicismo que más me atrae es el de Séneca y Marco Aurelio. Por eso siempre hablo de estos personajes, ¿no? Porque en las redes aparecen muchas cosas y hay efectivamente contenidos muy interesantes, pero hay otros que muestran un estoicismo con el que yo no estaría muy de acuerdo, ¿no? Que creo que no es el verdadero estoicismo, ¿no? Porque en todo tipo de pensamiento hay manipulación o hay digamos, un uso que no es profundo, superficial, ¿no? Por ejemplo, hay muchas páginas de estoicismo y hace unos años se puso de moda el estoicismo de Silicon Valley y incluso yo recuerdo antes de que Elon Musk se metiera en política del mundo de vista empresarial, él hablaba de estoicismo y de algunas frases, citaba algunas frases del estoicismo, pero claro, esto es una visión muy sesgada, ¿no? Que para mí no es el verdadero estoicismo, ¿no? Porque el estoicismo lo que busca realmente, entre otras cosas, es el bien común y la dignidad humana, ¿no? Y en el comportamiento de estos tecnócratas vemos muchas veces lo contrario. Entonces, por eso a mí me gusta hablar del estoicismo de Séneca y también de Marco Aurelio, pero hoy estamos hablando de Séneca, ¿verdad? Porque yo creo que es una forma de acudir a las fuentes, al origen y evitar tergiversaciones, ¿no? Hay también muchos libros de autoayuda ahora mismo, hay algunos muy serios y interesantes, pero la mayoría a los que yo le he hecho un vistazo tienen un defecto que a mí me gustaría comentar también, y es que hablan mucho del ego, de uno mismo, ¿no? De la persona, se centra en, en la persona en sí, ¿no? Aislada quizá del resto del mundo, de los demás, ¿no? Y el estoicismo no hay que olvidar que es social y es solidario, ¿no? No se aísla, no piensa en sí mismo solamente, aunque haya veces, Seneca hay ocasiones en las que tiene que aislarse, o Marco Aurelio, refugiarse en su fortaleza interior, pero es porque, bueno, todo es adversidad, ¿verdad? Pero en realidad
el estoicismo participa en la sociedad, participa en la política y piensa más que en uno mismo, piensa en el conjunto de la sociedad, ¿no? Eh, es típica aquella frase de Marco Aurelio que dice que lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. Entonces, eso, por un lado, por eso quería yo reivindicar el estoicismo de Séneca, ¿no? Y hablar, meternos en este personaje, porque ahí sí que vamos a encontrar una fuente eh, inagotable, ¿no? De ideas que pueden además ser útiles para nuestra vida, que es lo importante. Y luego, a lo que decías de ir en concreto a algunas enseñanzas que pudieran servirnos en el mundo de hoy, pues bueno, es muy difícil concretar, porque claro, una frase sin matizar, a mí me gusta ponerla en contexto y matizar, pero sí podemos lanzar algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, ideas que puedan ser útiles para el mundo de hoy, ¿no? Yo recuerdo ahora mismo que una de las cartas de Séneca lo que recomienda es leer a los clásicos. Dice, lee a los clásicos. Leer. Yo creo que leer buenos libros, leer a los clásicos, lo que es la cultura, el arte, la literatura, todo eso es bastante liberador. Y, y yo creo que nos puede ayudar muchísimo en este mundo tan vertiginoso y tan acelerado como tú comentabas, ¿no? También otra idea que debemos perseguir, según el estoicismo y según Séneca, es utilizar todo esto que nosotros leemos, toda esta cultura, arte, literatura, etcétera, para que podamos adoptar nuestro propio criterio ante la vida, ante las situaciones que nos ofrece la vida. Es decir, en lo que se dice pensamiento crítico. Eso es lo fundamental. Séneca no quiere adoctrinarnos, no quiere convencernos de nada, es el primero que en sus cartas dice que él, que, en fin, que busquemos otras cosas y que leamos y que él se puede equivocar igual que cualquiera. Él no es, no sienta cátedra. Él lo que quiere es que desarrollemos nuestro pensamiento crítico, que pensemos por nosotros mismos, algo que realmente es necesario en el mundo de hoy, ¿no? Incluso, ahora mismo estoy recordando una frase a mí me resulta muy interesante y más aún en el mundo de hoy. Él dice algo así como, suelo ir, traduzco la frase sería, suelo ir a los campamentos, entiende campamentos militares ajenos, no como tránsfuga, sino como explorador. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que meterse en los campamentos ajenos, hay que hablar con personas que no opinan igual que nosotros, hay que leer libros diferentes a nuestro pensamiento, hay que convivir con personas que opinan desde el punto de vista político, religioso, social, moral, etcétera, que opinan de manera distinta, porque no iremos nunca como tránsfugas para pasarnos al bando contrario, sino como exploradores. Y eso nos va a ayudar a aprender y a tener nuestro propio espíritu crítico, ¿verdad? No se puede tener un espíritu crítico si uno no toma contacto con opiniones de todo tipo y las pasa por su propio filtro de conocimiento, de sabiduría y de sensibilidad, para luego tú tomar tu propia decisión, ¿no? Y eso hoy en día en un mundo polarizado, agresivo, violento, como el que vivimos, yo creo que es fundamental. Y luego en el mundo de lo virtual, yo creo que Séneca nos diría lo que muchos decimos hoy, que lo virtual no es real. Eso creo que es importante saberlo, no es la realidad. La tecnología y sobre todo la tecnología tan impresionante que hay hoy es un instrumento, es una herramienta como estamos usándola hoy, ¿verdad? En este podcast. Es un magnífico instrumento que puede llegar a muchas personas y que podemos consultar libros, bibliotecas en momento real con nuestra pantalla. Esto es una tecnología maravillosa, ¿verdad? No estamos en contra de ella, pero es un instrumento, es una herramienta. No puede sustituirnos al ser humano, porque si no, nosotros seríamos sus esclavos y no ella nuestra herramienta. Así que es una herramienta nada más. La tecnología no sustituye a la vida, a la persona, ni al trato directo con los demás seres humanos, ¿verdad? Otra cosa para el mundo de hoy. En la primera carta de la carta a Lucilio dice Séneca que hay que aprovechar el tiempo, nuestro tiempo. Entonces, ante esta rapidez y, y este corre que te corre de la sociedad actual, yo creo que tendríamos que tomarnos nuestro tiempo, disfrutar de él, ser conscientes de que somos tiempo y que el tiempo es lo más valioso que tenemos los seres humanos. Así que hay que
aprovechar ese tiempo. Séneca siempre nos decía también dos cosas: cuidado con tus miedos, cuidado con tus deseos. Yo creo que también es muy importante que a nivel humano veamos qué nos asusta, por qué, aprendamos a ser prevenidos, pero no a tener miedo de cualquier cosa. Y cuidado también con nuestros deseos, ¿no? Porque hay deseos que no nos benefician y hay que pararse a pensar un poquito antes, ¿no? Como él dice. Esto en realidad es el resumen de todo su pensamiento, porque él siempre dice que sigamos a la razón, como todo buen estoico, pero Séneca tiene además un matiz que no veo yo en otros estoicos y que lo enriquece más todavía. Él nos aconsejaría seguir siempre a la razón, pero sin ser enemigo de las pasiones. Alberto, ¿a qué tipo de lector va dirigido este ensayo? Y me gustaría también que nos compartieras qué te gustaría que los lectores se llevaran de este libro y del próximo retiro literario con el que vamos a tener el placer de poder conversar contigo, reflexionar ya con más calma sobre muchos temas que abordas en este ensayo. Y sí me gustaría compartirlo con la audiencia, ¿no? ¿Qué tipo de lector y qué te gustaría que se llevaran de este libro y del retiro que vamos a poder disfrutar contigo? Es una buena pregunta, porque en realidad, aunque la respuesta es lectores todos, no es por un afán de propagar o de extender, ¿verdad? Sino porque realmente es una de mis grandes preocupaciones a la hora de escribir este libro y a la hora de escribir la biografía de Séneca, La sabiduría del imperio, ¿no? Pero sobre todo en este último, en todo en general, pero en este último, yo, en este Séneca y el secreto de la felicidad, yo sabía muy bien qué es lo que quería contar en el libro, ¿verdad? Lo que quería decir, la estructura del libro la tenía muy clara en la cabeza. Eso no me preocupaba. Lo que más me ha preocupado es la forma de contarlo, porque el pensamiento de Séneca es un pensamiento profundo. Entonces, hay que contarlo de manera sencilla y amena sin perder ese rigor y esa profundidad. Y eso es lo que más me preocupaba, el estilo, la forma de contarlo. Contarlo de una forma sencilla, comprensible, que guste, que además se relacione con el mundo de hoy, porque corremos el peligro de pensar que Séneca escribió hace 2000 años y que esto está muy pasado de moda, ¿verdad? Y de hecho ocurre eso también con el mundo clásico. Pensamos que Grecia y Roma, porque están ahí muy lejos, y que eso no tiene ya nada que ver con nosotros. Estamos muy equivocados. Hemos inventado desde el punto de vista tecnológico y material muchas cosas impresionantes, pero desde el punto de vista humano y ético no hemos avanzado tanto. Estamos asistiendo en nuestra sociedad a guerras, enfrentamientos, crímenes y relaciones internacionales que no son nada inteligentes ni nada respetuosas con los seres, con los seres humanos, ¿no? Con sus derechos, con su propia vida. O sea que a mí me da la impresión de que hemos aprendido muy poco, que casi no hemos aprendido nada desde el punto de vista ético y humano. Así que esto no ocurrió hace 2000 años. El pensamiento de Séneca yo creo que está muy vivo, como hemos dicho. Entonces, por eso quiero que todo el mundo pueda acceder a él. Y la intención es contarlo también con anécdotas, con historias, con relaciones con el mundo de hoy, de forma que esto está destinado a cualquier lector, a todo lector, para que pueda acceder. Y esa es la intención del libro, que la forma de contarlo pueda ser agradable y atractiva para cualquier lector. Así que ese en principio es el lector al que va destinado, todo el mundo que quiera acercarse a Séneca, a otra forma de ver el mundo, a otra forma de ver su propia vida y a otra forma de luchar contra la adversidad, contra las crisis y contra las dificultades que nos tenemos que enfrentar todos los seres humanos, ¿verdad? En las distintas épocas, y en la nuestra pues también nos han tocado cosas con las que bregar y luchar, ¿verdad? Así que este libro está destinado a todo el mundo que quiera acercarse a él, y yo estoy encantado de este retiro, de participar en este retiro en las Alpujarras, porque lo que mi objetivo fundamental y el que, vamos, para mí el personal y para todos los, todos los lectores y todos los que nos acompañen en ese retiro, ¿verdad? Mi intención es pasar un buen rato, tener una experiencia intelectual y cultural que sea agradable, ¿verdad? Que tomemos contacto con la figura de Séneca, que para muchos es un gran desconocido, y ya os comento que creo que es un pensador apasionante y de muchísima actualidad,
Y luego, pues, adentrarnos un poco en su concepto de felicidad, ver qué cosa en fin, de lo que él escribe y cuenta puede servirnos en nuestro día a día, casi 2000 años después, y cómo podemos utilizar esta forma de pensar que para mí es muy potente para ir salvando pues las distintas dificultades que nos va trayendo la vida. Alberto, quería cerrar esta entrevista desde el agradecimiento más profundo. Es un verdadero placer para los sentidos escucharte y leer este ensayo con un enfoque también, desde mi opinión, muy abierto a ese tipo de lector que se puede acercar a la figura de Séneca de una forma fácil y accesible. He sido testigo de ello, se entiende muy bien todos los conceptos, un verdadero placer, de verdad, tener una visión muy actual de muchos problemas que tenemos hoy día en la sociedad con la mirada que aportas con Séneca y con el estoicismo, ¿no? Relacionándolo. Y quería cerrar esta entrevista desde el agradecimiento, como comento, pero también con un mensaje que te voy a preguntar. Si Séneca estuviera hoy día, ¿cuál crees que sería ese mensaje? Yo sé que es muy difícil concretar, pero si tuviéramos que decir, oye, ¿qué mensaje nos podría trasladar hoy día Séneca? Bueno, muy difícil porque es tan profundo el pensador Exacto. que nos podría trasladar por muchísimas cosas. Fíjate que yo nada más que para la felicidad he necesitado 250 páginas, y entonces es muy, pero bueno, hay una, recuerdo, mira, precisamente hemos hablado de las cartas a Lucilio, ¿no? Yo creo que un mensaje que podría, por elegir uno, ¿no? De los muchísimos que él nos podría dar en el mundo de hoy, ¿no? Por elegir uno, recuerdo ahora mismo el principio de la primera carta, de la carta a Lucilio. Empieza a decirle algo así como amigo Lucilio, y dice tres palabras en latín. Dice, vindica te tibi, que es algo así como reivindica te a ti. Vindica te tibi es reivindica te a ti, es decir, reivindica para ti la posesión de ti mismo. Y son las tres primeras palabras prácticamente de esa carta, que además fíjate que tiene un estilo que parece que va rimando, ¿no? Con la repetición de la I y todo esto, que Séneca es un gran estilista, ¿no? ¿Qué dice o qué quiere decir él cuando nos dice que reclamemos o que reclames para ti la posesión de ti mismo? Yo creo que es una de las ideas más importantes y centrales de un mensaje que podría ser para hoy, ¿no? En realidad nos está diciendo, busca tu propia libertad con sabiduría y espíritu crítico. Tu propia libertad, reivindícate a ti, a tu libertad. Y claro, para eso la sabiduría, el espíritu crítico y lo que es el objetivo del estoicismo, que es construirnos como personas, es fundamental. Yo creo que ese podría ser un buen mensaje para el mundo de hoy, pero hay muchísimos porque la obra de Séneca es casi inagotable. Muchas gracias, Alberto. Nos vemos en la Alpujarra. Dejaremos en las notas del podcast toda la información, el desglose tanto de actividades como todo lo que vamos a poder disfrutar del 14 al 16 de noviembre en el Hotel Nueva Alcazaba, ubicado en el pueblo de Busquistar, en un paraje de gran belleza en el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada, al sur de Granada, como diríamos, y vamos a poder disfrutar de Alberto Monterroso y de este ensayo. Alberto, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, encantado, Esther.